Hola amigos, bienvenidos al canal Física Matemática. Hoy vamos a trabajar un problema de dinámica, de plano inclinado, fuerzas y diagrama de cuerpo libre. El problema es del capítulo 4, problema 63 de la física de Giancoli. Bienvenidos. Un bloque de masa M1 se encuentra sobre un plano inclinado sin fricción. Está conectado a una masa M2 mediante una cuerda cuya masa puede ignorarse, que pasa sobre una polea como se indica en la figura. A. Determine una fórmula para la aceleración del sistema de los dos bloques en términos de M1, M2, θ y G. B. ¿Qué condición se aplica para M1 y M2 para que la aceleración esté en una dirección? C. Considere M1 igual a M2 igual a 5 kilogramos. Calcule los valores de la aceleración de las masas y la tensión de la cuerda. Tenemos nuestro sistema y lo primero que vamos a identificar o a establecer es hacia dónde vamos a poner a mover el sistema. Lo voy a colocar a mover de izquierda a derecha. Quiere decir que el bloque 1 va a moverse sobre el plano inclinado hacia arriba y el bloque 2 se va a mover verticalmente hacia abajo. Ahora vamos a identificar las fuerzas que están aplicando sobre cada una de las masas y para ello vamos a utilizar planos auxiliares. En el eje X del plano inclinado de la masa 1 vamos a colocarlo paralelo al plano y lo nombramos eje X y el eje Y lo vamos a colocar perpendicular al plano. Entonces nos quedaría Y. El primer vector que vamos a ubicar es el vector peso. Recordemos que el peso es un vector que va dirigido hacia el centro de la Tierra y es perpendicular a la superficie terrestre. Tenemos nuestro vector que lo vamos a llamar W1 y que está formando un ángulo θ con respecto a la vertical. Ese θ es igual al ángulo de inclinación del plano. Tenemos otro vector que es el vector normal. El vector normal es una fuerza que está aplicando la superficie sobre el bloque, que es perpendicular a esta superficie y que va hacia arriba. Y lo llamamos normal 1. Y como el bloque está atado al otro bloque mediante una cuerda, habrá una tensión. La fuerza T nos va a quedar de la siguiente manera. De igual manera vamos a hacer el análisis sobre el bloque 2, eje X, eje Y. En este caso el bloque 2 no está recargado sobre la superficie vertical, está separado, no habrán fuerzas entonces en X. Y tendríamos la tensión T que está mirando hacia arriba, es de la misma cuerda, tienen igual magnitud, pero sentidos contrarios. Y el peso del bloque 2, que lo vamos a llamar W2. Para hacer nuestro análisis vamos a utilizar el diagrama de cuerpo libre. Extraemos los planos cartesianos auxiliares para cada una de las masas. En este caso para la masa 1, plano cartesiano, eje X, eje Y y ubicamos las mismas fuerzas. En el tercer cuadrante tenemos el peso, W1, el ángulo θ y sus componentes, W1 en X y W1 en Y. W1 en X es el opuesto del ángulo y W1 en Y es el adyacente. Nos quedaría la masa 1 igual
a la masa 2 igual a 5 kilogramos. El peso 1 igual al peso 2 igual al producto de la masa por la gravedad. La gravedad ya sabemos que es 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Al final vamos a calcular T y A. Vamos a hacer la descomposición vectorial. Nos quedaría que el opuesto sería razón seno. W1 en X nos quedaría como W1, que es la hipotenusa, multiplicado por el seno del ángulo. Aquí voy a hacer de una vez el cálculo para al final poder sustituir. W1 es masa por gravedad. Como la masa es 5 y la gravedad es 9,81, lo vamos a multiplicar por el seno del ángulo, que es teta. 30. Aquí no lo escribí, pero lo voy a anotar en los datos. 30 grados. Y nos daría como 5 multiplicado por 9,81 da 49,05. 49,05 multiplicado por el seno de 30 nos da 24,53 newtons. 24,53 newtons. Y eso sería la componente X del peso 1. Ahora vamos a hacerlo para Y. W1 en Y sería igual a W1, pero W1Y es el adyacente. Utilizaríamos entonces coseno de teta. W1, el peso ya sabemos que es 49,05 multiplicado por el coseno de 30. Haciendo esa operación nos daría que la componente en Y de la masa 1 es 42,48 newtons. 42,48 newtons. Y la voy a encerrar en un recuadro para utilizarla más adelante. Ahora la siguiente fuerza en nuestro plano cartesiano es la normal. Normal de la masa 1. Recordemos que la normal se calcula como la fuerza de rozamiento, para en el caso que hay rozamiento, multiplicado por el coeficiente de rozamiento. Aquí la voy a encerrar en otro color, porque esto es como un recorderis, pero como aquí no hay fuerza de rozamiento, no la voy a utilizar, pero no sobra recordarlo. Vamos bueno, nos falta la tensión, ubicar el vector tensión y nombrarlo. Ahora sí vamos a establecer sumatoria de fuerzas en Y. Como no hay fuerzas en Y, nuestra ecuación va a estar igualada a 0. Pero ¿quiénes están en Y? Como no hay movimiento en Y, perdón, sí hay fuerzas en Y, pero no hay movimiento. Las fuerzas que están interactuando en Y sería la normal 1 y en sentido contrario la componente 1 en Y, que ya la hemos calculado más adelante, más atrás. Sumatoria de fuerzas en X. En X sí hay movimiento, entonces igualamos a la segunda ley de Newton, que es M2 por A. Las fuerzas que están en X, por un lado tenemos la tensión y
en sentido contrario tenemos W1 en X. La tensión está a favor del movimiento y W1 en X está en el sentido contrario al movimiento, entonces lo vamos a denotar como negativo. Nos quedaría de esa manera. Lo mismo vamos a hacer para la masa 2. Eje X, eje Y, las fuerzas que identificamos, la tensión y el peso W2. Aquí no hay componentes en X. Diríamos entonces que la sumatoria de fuerzas en X sería igual a 0 porque no hay fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en Y. El bloque 2 se va a mover hacia abajo. Entonces los vectores que estén mirando hacia abajo van a ser positivos y los que estén en sentido contrario van a ser negativos. Y vamos a igualar a M2 por A. ¿Por qué? Porque hay movimiento en el sentido vertical. La tensión va a ser negativa, porque está mirando hacia arriba en sentido contrario al movimiento. Y W2 positiva porque está a favor del movimiento. W2 menos T igual a M2 por A. Ahora lo que vamos a hacer para establecer A. En la ecuación de la sumatoria de fuerzas en X para la masa 1, tenemos dos variables, que es la tensión y A, desconocidas. Y de igual tenemos para la masa 2, tensión y aceleración. Vamos a igualarlas. Tenemos dos incógnitas, dos ecuaciones con las mismas variables. Un sistema de 2 por 2 que se puede solucionar de muchas maneras. Por Cramer, por determinantes, por igualación, por sustitución. Yo lo voy a hacer sumando las dos ecuaciones. Nos quedaría de la siguiente manera. Para la masa 1 nos quedó T menos W1 en X igual a M1 por A. Corrijo M1. Y para la 2 quedó W2 menos T igual a M2 por A. Aquí vemos que T positivo y T negativo se nos van a simplificar. Y ahora tenemos una sola variable que es A. Y nos quedaría W2 menos W1 en X es igual a M1 por A más M2 por A. Si factorizamos A al lado derecho de la igualdad nos quedaría W2 menos W1 en X igual a factor común de M1 más M2. Despejamos A, ese paréntesis que está multiplicando A va a pasar a dividir. W2 al lado izquierdo de la igualdad, menos W1 en X dividido M1 más M2 igual a A. Y ya tenemos a A en función de las masas. Podemos calcularla. Quedaría como A es igual W2 49,05 menos W1 en X 24,53 dividido todo en la suma de las masas nos daría 10. Resolviendo esa resta y ese cociente
numéricamente nos quedaría que A es igual a 2,45 metros sobre segundo al cuadrado. Y nos faltaría calcular T. T la podemos calcular de esta expresión, de la que estoy marcando como 1, o de la que estoy marcando como 2. Ya que conociendo A, sustituimos y nos quedaría ya despejado T. Entonces, ¿cuánto valdría T? Nos quedaría, yo lo voy a hacer por la 1, porque T está positiva, que es la incógnita. Pero se puede hacer por la 2 y nos debe dar exactamente lo mismo. Como estamos utilizando dos decimales, la diferencia tiene que ser mínima, pero debe ser unos valores muy, muy similares. Al tomar la ecuación 1 nos va a quedar que T menos W1 en X igual a M1 por A. Despejando T, quedaría que M1 por A le sumo W1 en X. T va a ser igual a M1, M vale 5, por A, que lo acabamos de calcular, que fue 2,45. Y le vamos a sumar la componente 1 en X, que es 24,53. Resolviendo, nos daría entonces que T vale 36,78. 36,78 newtons, porque estamos hablando de fuerzas. En conclusión, para el numeral A, nos queda que A es igual al peso 2 menos la componente en X del peso 1 dividido en la suma de las masas. Para el numeral B, como nuestra aceleración nos dio positiva, quiere decir que efectivamente el sistema, según nuestro dibujo, se movería de izquierda a derecha. En el dado caso que nos hubiera dado menos 2,45, quiere decir que el sistema se movería de derecha a izquierda, pero el proceso no cambia, sería lo mismo. Y nos dio un valor de 2,45 metros sobre segundo cuadrado. Y el valor de la tensión, 36,78 newtons. Y de esta manera hemos finalizado la solución de nuestro problema. Si les gustó la solución a este problema, los invito a que me regalen un like y a suscribirse en mi canal Física Matemática. Pueden escribirme al correo fisica.matemáticas.profeyani@gmail.com o en mi WhatsApp 316-630-1561. Hasta una próxima oportunidad.